El conocimiento de las propiedades de las especies con usos terapéuticos ha ido conformando a lo largo del tiempo un vasto corpus de saber popular que sirvió a los habitantes de estas tierras para poder mejorar y aliviar las dolencias en momentos de enfermedad. Ángel Villalba, investigador de toda esta ancestral sabiduría, nos muestra algunas de estas plantas medicinales. El tomillo lo que más, aparte es un antiséptico, pero que una de las cosas fundamentales, que la gente no lo usa, pero que sí que sirve mucho, es un desodorante de lo más importante que hay en la naturaleza. Se me ocurre una halitosis, se me ocurre la sudoración tan molesta de los pies, y para todo tipo de, ya más escaso, más de eso, si hubiera algún tipo de enfermedad renal o algo que tuviera, el orín que tuviera mal olor, también corregirías a través de infusiones del tomillo. Es un protector inmunitario del aparato respiratorio. Quiere decir que esto tomado antes de las estaciones, en unas dosis precisas, no hace falta tomar mucho, pero que sí que se toma durante una semana, antes de cada estación, y te evita que, o sea, realmente fortalece, junto con la equinacia, que es la que todo el mundo conoce como reactivante del sistema inmunitario, el tomillo te hace, al menos en el aparato respiratorio, actúa muy bien. Y ya digo, y sobre todo como antiséptico. Como antiséptico, los baños de tomillo para cualquier herida que tenga, ulceraciones así, va de cine. Estas matas, de matas mucho más grandes, lo que se hace en una mata, se coge, es la parte aérea, una mata, y se corta con las tijeras y se corta. No hace falta cortar más porque esto no sirve. Más allá de esto no lo voy a usar yo. Por lo tanto lo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer? No voy a pelar toda la mata. ¿Por qué no voy a pelar toda la mata si todo el mundo pela la mata? Pues no. Primero porque va a crecer con más vigor, y porque si luego viene otro que tenga, si me lo llevo de todo, el otro va a tener nada. Y yo con lo suficiente que necesite tengo bastante. No voy a recoger todas las plantas medicinales del pueblo para mí, para luego tirarlas o meterlas en la hoguera y quemarlas. Por lo tanto recogeré lo que precise. Y como hay tanto, ¿para qué voy a cortar esta mata y la otra? Y menos arrancar de raíz. Eso nunca, es una salvajada. Ni esto ni nada. De raíz no se arranca nada. Y esto es un poco lo que daría de aquí. La raíz del regaliz, extendido por toda la cuenca del río Ebro, es otra de las plantas medicinales que han gozado de una mayor aceptación y consideración en el Bajo Aragón Caspe. Mirad, aquí vamos apareciéndonos una raíz muy guapa, muy buena, del regaliz. Que haré es descubrir la raíz, cortaríamos. Yo os quería explicar que aunque veáis que hayamos cortado la mata, no os preocupéis, la raíz queda, son como las plantas estas rastreras, van escampando las raíces, con lo cual va a seguir rebrotando por la propia raíz. En esto lo que usaríamos serían trocitos de raíz, lo dejaríamos a secar, y una vez seca es cuando realmente tendrá las propiedades medicinales que nosotros le queremos otorgar a la raíz de regaliz. A nivel medicinal tiene una de las propiedades más importantes que se usa a nivel popular, que es la de antiulceroso, sobre todo en úlceras pépticas, es decir, de estómago, y en úlceras de duodeno. Esto obra porque, aparte de proteger la mucosa gástrica, también inhibe una parte de la acidez que tenemos en el estómago. Normalmente esto se hace en infusión, se cogen lo que tengo yo en la mano, pues se cogen 2 o 3 trocitos como este, se ponen a infundir, tal como están, sin cortarlos ni nada, tal como están, se ponen a infundir. Una infusión, ya sabéis que es el agua caliente, que no haya hervido, ni mucho menos, se pone sobre la planta y se deja 10 minutos de enfriar y luego se toma. De esto te puedes tomar 3 vasitos al día. O se puede hacer en maceración, es decir, yo cojo esta planta, lo haría en casa, ¿no? Pero esta planta está seca ya, entonces la machaco la raíz, los trocitos de raíz, 2 trocitos de raíz de estos, y los pongo en un vasito de agua, y los tengo macerando, macerar es simplemente reposar en agua, y los tengo durante 5 o 6 horas. El muérdago es una especie menos conocida en esta comarca.
Si bien hay que advertir de la alta toxicidad de sus bayas, sus hojas, sin embargo, disponen de unas relajantes propiedades terapéuticas. Esto, como planta medicinal, es una planta parasitaria del pino y de otros árboles frutales, que también hay. Se crea más común en la comarca nuestra, es en los pinos, donde se establece y va chupando la materia prima que le da el pino. Las hojas es esto. Coger las hojas, se dejan a secar, con todas, en la sombra, y luego se hace para las propiedades que le daremos a esta planta, y son muy importantes y muy buenas, se les daba como hipotensor. De hecho, la función de hipotensora que tiene no es en sí hipotensor, sino que es un vasodilatador de los capilares y es diurético, acentúa la diuresis. Las dos cosas juntas me hacen bajar la tensión arterial, pero no me actúa directamente como un hipotensor. Yo os voy a hacer, por ejemplo, una dosis. Siempre hemos dicho coger las hojas, iremos cogiendo las hojas, las pondremos en una zona para secar y cogeremos una pizca de hojas. Una pizca es esto, la pizca lo que me cabe en una mano. Poner una hoja más, tampoco estemos por una hojita, ¿no? Pero esto es una pizca, además. Esto equivale a una cucharadita de las de café. Esto se pone en un vaso, en infusión, y se toma, y se pueden tomar 2 vasitos al día. Y esto sí que sirve. No hace un efecto inmediato, no es un efecto de hoy para mañana, como podría tomar un captopril, hemos comentado en otras plantas de propiedades similares, lo que puede hacer unas funciones, pero a la larga sí que es, y no tengo ninguna contraindicación que me vaya a hacer ningún trastorno de otro tipo. La ajedrea, conocida en la zona como saudoreja, comprende un género de aproximadamente 30 especies de hierbas y arbustos. El uso popular de todo el Bajo Aragón es que con esta mata se alinean las olivas verdes, que dan este gusto característico. Es una planta que, como veis, crece en las cercanías de los mismos ríos. Es difícil encontrarla alejada del agua más de 30 o 40 metros, en terrenos arenosos. Y esta planta, las propiedades características en uso doméstico, es digestiva, es carminativa, es decir, que es para expulsar los gases. Y en otros preparados que son más difíciles de hacer, es bacteriostática a nivel digestivo. La parte que se utiliza son los tallos con flores, en este caso la tenemos florecida. Esto dura poco, la floración, lo usaremos en infusión. El poleo, conocido en esta zona como puñol, es una de las plantas medicinales más populares en toda la comarca. Bueno, el puñol recolectaríamos todo el verano, todo, desde el principio, desde incluso ya a finales de primavera y hasta bien entrado el otoño. Se cogerían siempre, las propiedades que encontraríamos sería en las partes aéreas del poleo. Entonces siempre, como en todas las plantas, cortarlas con las tijeras, dejarlas secar a la sombra y usarlas luego para uso doméstico en casa para todo el año. Aquí le llaman la hierba de la tripa. Eso significa hierba para los dolores de barriga, es decir, es carminativa, la propiedad más importante que tiene el poleo. Es agradable, es digestiva, es como el que se toma mucho en el café, que es el poleo menta, esto que no lo toma, es un sobrecito que te lo ponen ya, pero bueno, esto es más agradable porque conserva mucho más el aroma real de la planta y se hace una infusión, simplemente una infusión, pero en vez de bolsita lo que hacemos es trocearlo, lo colamos y lo tomamos de infusión. La salicaria, conocida en la zona como arroyuela, ya que crece junto a los ríos, posee un tallo leñoso cuadrangular que la hace fácilmente reconocible. Sin embargo, sus propiedades terapéuticas se encuentran en sus sumidades floridas y en algunas partes de las hojas. Bueno, la arroyuela o salicaria, la propiedad más importante que tiene es que corta, vamos a poner en paréntesis, las diarreas. Es hemostática, es antiinflamatoria. Lo que pasa es que en uso doméstico podemos hacer cataplasmas como hemostática. Yo aquí tengo unas pequeñas heriditas que me he hecho con una zarza, una pequeña. Esto seguro que con las hojas machacadas y puestas en cataplasma, esto me restiña la sangre y me cicatrizaría la herida. Se puede tomar a pasto, igual, es inicua para este caso,
puedes tomarte 3 vasos al día de infusión, 4 vasos, no tiene ningún problema de toxicidad ni nada así, siempre que tomes la extremidad florida. El culantrillo o capilera gozó de mucha popularidad en la zona. La creencia popular otorgó a esta planta propiedades que permitían hacer crecer el pelo, lo cual la convirtió en una especie muy solicitada, sobre todo entre los hombres. Es una planta que, como veis, crece en las rocas, tiene una raíz muy poco profunda, porque se adhiere a la roca con un poquito de tierra nada más. Tiene la raíz, se va extendiendo, se va escampando aquí y van saliendo estas matas, por eso le llaman la capilera, porque parecen pelos. Esta está seca, normal, se van. No es que ahora no sea época, la capilera se recoge durante todo el año. Como aquí la raíz no es profunda, es una raíz superficial, si yo aquí cojo mucho y arranco, me voy a llevar la raíz. Con lo cual haré como con todas las plantas, me traeré unas tijeritas y si no, las haré poco a poco, rompiendo el capilar, rompiendo nada más la parte capilar y dejando la raíz dentro para que le vuelva a rebrotar la planta. Esto se pone en infusión y se puede tomar antes de acostarse, con un poquito de miel. Se toma una infusión, aparte de ser béquica, lo que restringe y corta es ese lagrimeo y ese caerse la agüita por la nariz de esos típicos resfriados tan molestos que hay. Esto lo corta bastante bien. Las demás propiedades que popularmente se le daban, que iba bien para hacer crecer el pelo, nada de Paraguay. Si estás calvo, te quedas calvo. Hombre, si te pones la cabellera esta con culantrillo quedará bonito, ¿no? Pero no es cierto que tenga alguna efectividad para eso, ¿eh? El llantén es una planta conocida desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, que crece en abundancia en los márgenes de las huertas. Casualidad, encontramos aquí 1, 2, 3 plantas de llantén. No es un paraje muy habitual de ella, porque debería estar en los márgenes de las huertas, donde realmente puede enraizar mejor unas rosetones mucho más grandes que esto. El llantén es depurativo, diurético y algo remineralizante. De eso usaremos en decocción lo que es las hojas del llantén. Depurativo es que favorece elimina toxinas en sangre. Una depuración, realmente siempre estamos hablando de los fluidos. En los laboratorios fitofarmacéuticos se usa en composición, en cápsulas o así, para algunos preparados de fórmulas magistrales que elaboran los laboratorios, pero pocas funciones más, y las mismas funciones que para la medicina doméstica o para los remedios domésticos que hacemos, ¿no? No hay más. La coscoja se encuentra en el secano, siempre cerca de campos cultivados. Antiguamente se utilizaba su corteza para obtener tanino con fines astringentes, aunque en la actualidad es poco utilizada. Esta planta es muy usada desde tiempos inmemoriales para la presión arterial. Se usa tanto la hoja como el leño de las ramas que tienen ya más de 2 años, no las jovencitas, no las pequeñas, sino estas ya gordas. Esta planta, las propiedades que tiene, ya digo, es para bajar la presión arterial, lo que más. Las hojas son un poco astringentes, pero lo que se usa y la fama que tiene aquí es para bajar la presión arterial. Lo que se hace es que cuando se corta, la gente aquí en los pueblos lo que cortaba es 2 ramitas de estas de 2 años, porque tiene suficientes dosis para todo el año, a no ser que cada día del año te tomes coscollina para los problemas de bajar una tensión arterial, que normalmente suele durar 9 días en la terapia, luego paras 15 días o 20 días. Cuando lo tenía que usar, yo lo que cortaba, hacía astillas y de aquí sacaba 4 dosis. Desde cada trocito que tenía sacaba 4 dosis, hablando de aproximadamente 2 centímetros. Si hace 3 centímetros de diámetro, pues sacaba 6 dosis. Es muy extendida en la medicina casera o en laboratorios farmacéuticos. Se ha estudiado, hay una variedad parecida en Italia, para sacar los principios activos y sintetizarla.
ser una alternativa de cara a la bajada de presión. La cola de caballo, más conocida en la zona como trencanusos, es una planta que crece silvestre como una mala hierba y cuyas infusiones gozan de una tradicional aceptación. Es una de las plantas a nivel de medicina doméstica o de remedios domésticos e incluso en fitoterapia, que se usa mucho porque es una planta por excelencia remineralizante, como virtud destacable de ella y nada más. De mineral, en este caso, estoy hablando del potasio y del sílice. Es suficientemente importante el sílice de esta planta, por ejemplo, para uñas quebradizas, para los capilares arteriales, para fortalecerlos, porque necesitan sílice, con lo cual el sílice es un remineralizante perfecto para las faneras, que son uñas y pelo, y para los capilares arteriales, para todas las funciones de celulares que requieren el sílice adquirido. Además, un sílice que el organismo lo asimila muy bien. Se puede tomar a pasto, no hay ninguna contraindicación de cara a hacerlas en infusión o en decocción. La malva, que se debe recolectar en verano, es una planta que requiere de cierta humedad en el terreno y cuyas flores, una vez secas, se aprovechan para hacer infusiones terapéuticas. Propiedades de esta planta. La más importante es la béquica y es muy emoliente. Externamente, emoliente es que reblandece los tejidos y mucosas, todo esto. Por lo tanto, a nivel de tomada, para resfriados, catarros, bronquiales o así, al ser emoliente, descargas la parte de los bronquios. Y al ser béquica, ya comentamos que el béquico es cuando te facilita la expectoración, la tos, esta tos que tienes dentro que no la puedes quitar, te ayuda. Y al ser emoliente, pues bueno, tanto la faringe como los pulmones realmente los descarga, te ayuda a descargarlos. De ella también se dan propiedades como diuréticas, tenemos otras plantas mucho más diuréticas, pero bueno, la malva es diurética también, y antiflogísticas a nivel externo. Y por último, aunque hay muchas más plantas, el saúco, un árbol cuyas bayas se han utilizado tradicionalmente para la elaboración de jarabes. Este árbol fue exportado a América durante la conquista y hoy se encuentra extendido por todo el mundo. En estos momentos el árbol ya ha fructificado, tenemos las bayas. Las propiedades medicinales del saúco son muy interesantes. Ya que se recolectaría la flor, pues antes de salir ya el fruto que lo tenemos ahora, que está en época de recolección en el verano, a finales ya, a mediados de verano, y la flor del saúco, que es la que más se está usando en fitoterapia, la recogeríamos desde mayo, junio, abril, esos 3 meses antes, entre primavera-verano, finales de primavera, comienzos de verano. Con el saúco y con las bayas se pueden hacer unos jarabes. Las propiedades que tienen se usan para los resfriados como emolientes. Bueno, esto se machaca, se deja en agua, en maceración durante un cuarto de hora o 20 minutos, luego se prensa bien y con esto pues se hacen, o desde, ves que queda un color vinoso en la mano, y esto ya digo, se hace mermelada y jarabes dosificados. Lo que ocurre es que una de las propiedades importantes que tiene el saúco es la sudorífica, la que facilita la sudoración, con lo cual en los procesos de resfriado gripal o resfriado común, en los cuales requiere una sudoración, la flor de saúco, una infusión de flor de saúco va muy bien. Otra de las virtudes importantísimas que tiene el saúco es, de hecho, la más usada sería la sudorífica, y seguida, que da unos resultados impresionantes, es como colirio para los ojos y sobre todo para tratar las conjuntivitis. Conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, bien sea por quemaduras, solar, por trabajos de soldaduras, o bien sea por polens o sea por productos abrasivos que te puedan llegar al ojo. Eso te produce una irritación, una inflamación, con lo cual es un antiinflamatorio, la flor, pero y se te marcha, te calma,
es un poco relajante, calmante, te calma el dolor y realmente tiene unos resultados muy buenos, muy buenos. La comarca del Bajo Aragón-Caspe dispone de una amplia gama de especies vegetales que supusieron para sus habitantes una fuente casi inagotable de recursos terapéuticos. Gracias a estas plantas, el hombre ha podido vivir con la tranquilidad de saber y sentir que la naturaleza dispensa propiedades curativas para casi todo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.